que el peso específico del agua estándar es de 9.81 kilómetros por cada metro cúbico y me piden determinar precisamente la presión, como les comentaba hace un momento, del aire presurizado. Bueno, para poder determinar la presión, pues necesitamos involucrar o desarrollar una ecuación, la cual relacione precisamente, en este caso, la presión que nos están solicitando. Y para esto necesitamos ubicar primeramente un punto en nuestro sistema. En este caso, vamos a ubicarlo en la base del depósito, del manómetro diferencial, ya que en esta sección, pues se encuentra considerada la presión que genera tanto el aire como el aceite. Y en este caso también el mercurio. Y vamos a ubicarlo, les digo, en la parte más baja de mi manómetro diferencial. Ahora, y estamos analizando la sección derecha del manómetro diferencial que está incluyendo el depósito. Bueno, ¿qué presiones tenemos sobre el punto A? Bueno, entonces analizamos nuestro diagrama y tenemos que es la presión del aire, una sección de aceite y también una pequeña parte de 11 centímetros, perdón, de mercurio. Y de esa manera, pues definimos nuestra ecuación. Y nos quedaría de esta manera. La presión en el punto A, que es en la parte baja de la curvatura del manómetro diferencial, va a ser igual a la presión del aire más la presión que genera el aceite, más la presión que tenemos producida por el mercurio. Sí, sí, entonces, en este caso, pues despejamos precisamente la presión que nos están solicitando, que es la del aire. Pero si ustedes observan, tenemos una ecuación con dos incógnitas. No sabemos cuánto vale la presión del aire, que es la incógnita principal del problema, ni tampoco la presión total que tenemos en el punto A. ¿Sí? Pero más sin embargo, sí podemos determinar la presión que produce el aceite y la presión que produce el mercurio. Y así dejamos por el momento nuestra ecuación. Entonces vamos a calcular lo que tenemos, hacer los cálculos directamente de la información y posteriormente regresaremos a la presión en el punto A. Bueno, la presión del aceite, ¿cómo la determinamos? Recordemos que es un fluido que está estático, por lo tanto, la ecuación fundamental de la hidrostática nos va a ayudar a determinar precisamente esta ecuación, ¿sí? Esta presión. ¿Cómo la determinamos? Bueno, pues sabemos que el peso específico del aceite por la altura de la columna de aceite vamos a poder calcular precisamente la presión generada por este mismo. Bueno, las alturas, pues no hay problema, esta la vamos a poder determinar a partir del diagrama, ¿sí? Pero con respecto el peso específico del aceite, no nos lo están proporcionando directamente nuestros datos, pero sí nos están diciendo que tenemos una gravedad específica de 0.8, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sabemos que en magnitud la gravedad específica es igual a la relación del peso específico del fluido entre el peso específico estándar del agua. De esta ecuación, pues, despejamos precisamente el peso específico que necesitamos del aceite y multiplicamos 0.8, que es el valor de la gravedad específica y que es adimensional, por el peso específico estándar del agua, es decir, 9.81 kilómetros por cada metro cúbico. Haciendo nuestro producto, tenemos que el peso específico de este aceite es de 7.848 kilómetros por cada metro cúbico. Este es el peso específico del aceite. Bueno, entonces sustituimos en nuestra ecuación y que sería precisamente este peso específico, que es 7.848 kilómetros por cada metro cúbico, por la altura. La altura la vamos a determinar a partir de nuestro diagrama. Vemos de este lado cuál sería la columna. Empieza aquí en está el intercambio del mercurio y el aceite, hacia arriba, hacia donde está ya la interfase con el aire. Es decir, tenemos 8 centímetros, 12 y 9. Es decir, la altura que debemos de considerar, pues son 29 centímetros. Pero aquí hay que tener cuidado de convertir precisamente esos centímetros a metros. Entonces, haciendo nuestra conversión, un metro equivale a 100 centímetros y de esa manera, en el análisis dimensional, se eliminan los centímetros y de una vez también, continuando con el análisis, pues se elimina un metro lineal
sobre un metro cúbico, nos quedan kilonewtons sobre metro cuadrado, que son unidades de presión. Y haciendo nuestro producto, obtenemos que la presión del aceite va a ser igual a 2.27 kilonewtons por cada metro cuadrado. Lo mismo vamos a hacer para el mercurio, ¿sí? En el caso del mercurio, aquí no nos están proporcionando información respecto al peso específico del mercurio, pero no nos dieron temperatura ni mucho menos. Entonces, nos vamos a las tablas. Cuando nos den nada más únicamente la descripción del fluido, pues nos vamos a las tablas para determinar de esta tabla, pues el valor que corresponde al peso específico, que en este caso es de 132.8 kilonewtons por cada metro cúbico. Este es el dato que vamos nosotros a estar ocupando. Bueno, regresando a nuestro problema, entonces ya sabemos que el peso específico del mercurio es 132.8 kilómetros por cada metro cúbico. Nos falta determinar únicamente la altura. En este caso, la altura del mercurio es en la sección que son 11 centímetros, porque está por encima del punto A. Entonces, de esa manera, pues, determinamos precisamente la altura que debemos considerar para la solución del problema. Igual, 11 centímetros hay que convertirlo a metros, lo divido entre 100, se eliminan los centímetros y me quedan metros que al dividirse sobre el volumen, unidad de volumen, tengo unidad de área, es decir, kilonewton sobre metro cuadrado. Y de la misma manera, pues, determino que la presión que se produce por el mercurio es de 14.6 kilonewtons por cada metro cuadrado. ¿Sí? De esta forma, pues calculamos la presión que produce el aceite más la presión que se está produciendo por la columna del lado izquierdo del manómetro diferencial del mercurio. ¿Dudas hasta ahorita? Profe, yo tengo una duda. A ver, dime. ¿Por qué se tomó los 29 centímetros en vez de todo el tanque completo? Bueno, porque recuerda que mi punto de análisis está en la parte baja de mi manómetro diferencial. Y aquí tenemos estos 11 centímetros que corresponden al mercurio. ¿Sí? El punto de análisis no lo estoy tomando en la base del depósito. ¿Sí me explico? Y además la presión, recuerden que la presión se está tomando en referencia a la posición en donde está colocado mi manómetro diferencial. En este caso, la presión está precisamente conectado al tanque a 29 centímetros. Bueno, desde la parte de la tapa serían 8 y 8 son a 28 centímetros no, serían 29, son 37 centímetros de la tapa, ¿sí? No hasta la parte inferior. ¿Sí? Eso es importante, tengo como una pregunta, porque la altura que tengo que considerar es precisamente en donde está conectado mi manómetro diferencial, ahí va a tomar la presión, el manómetro. Aunque parte de como es el caso, el fluido entre dentro del tubo piezométrico o del manómetro diferencial. Por eso es que no la tomo. Si tú, es la otra opción que podríamos considerar, que en lugar para calcular la presión en donde está la base del depósito, pudiéramos considerarla precisamente donde está el intercambio o el cambio de fluido, en la posición de los 11 centímetros de abajo hacia arriba. Por eso es que no tomo Entonces, completo. ¿Sí te quedó claro? sí, entonces, bueno, por lo que entendí, entonces en el punto A va a traer la presión del aire más la presión del aceite, Pero obviamente no, a la altura de 29, ¿no? así es, sí, Y después la del mercurio, que es así todo es. lo negrito, ¿no? Lo que está rayado. Así es, si me pidieran la presión en la base del depósito únicamente, entonces ahí sí tomaríamos completamente, pues los 8 más 12 serían 20, 30, serían 20 centímetros, y después 11 más 9 son 20, serían 50 centímetros, no 40, perdón, centímetros de aceite. Si nos pidieran la presión en la base. Pero no, nosotros estamos considerando únicamente en el análisis los ruidos que están por la parte superior, o sea, es decir, arriba del punto A.
¿Qué fluidos tengo? 11 centímetros de mercurio y los 29 centímetros de aceite. ¿Sí me explico? Ok, ok. Y también Si estuviera, los ocho del ajá, aire, ¿no? Ah, ok. aparte de dar el aire, desde luego. Si estuviera conectado, como hicimos el problema anterior, el manómetro diferencial en la base, entonces ahí sí lo tengo que tomar en cuenta. Pero aquí en este caso, esos 11 centímetros que están considerándose y que nos faltan para tomar del aceite, como tú lo comentabas, pues son los que corresponden al mercurio. Pero la presión que está monitoreándose es en donde está ubicado precisamente la toma de lectura de mi manómetro. Puede ser un manómetro diferencial o puede ser un manómetro de tipo Bourdon. La presión va a estar señalada o indicándose en donde está ubicado mi manómetro. Desde luego que si bajo la ubicación del punto, vamos a suponer que la conexión de la manguera del tubo manómetro diferencial no esté aquí en donde está el término en 12, sino está donde estuviera, en donde está ahorita los 9, donde termina el aceite, pues desde luego que va a incrementarse la presión o va a variar. ¿Por qué? Porque ya va considerando un flujo más fluido de aceite. ¿Sí me explico? Sí. Profe, yo tengo, bueno, me surgió otra duda ahorita. A ver, dime. Entonces, en el texto, ¿en dónde especifica, o estaba en el problema, es que no recuerdo bien, ¿en dónde especifica que está el manómetro? Aquí está, se ve claramente en el dibujito. Ah, pero es que no me acuerdo si estaba en el problema. Ah, bueno, no. A ver, déjame regreso al problema. Si se corta, nos conectamos en la siguiente sesión. Déjame, me paso a lo mejor para. Ya regresé, muchachos. Ok, profe, Sí, ¿ya ven la imagen, muchachos? cargando. Ok. Este es el problema que va a aparecer ahorita. Es el problema que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Y si recuerdan, en la solución de este problema nos pedían determinar, bueno, determinamos de hecho presiones, ¿sí? ¿Sí ven ya la imagen? Sí, sí, profe. Ok, gracias. Sí, entonces les comentaba que la presión que vamos a poder medir en los tubos piezométricos, pues corresponde en este caso, el fluido A está ubicado en la intersección del fluido A sobre el fluido B. Y el fluido B, a su vez, está ubicado hasta la base del depósito. Aquí en este caso, si tuviéramos como en el ejercicio que estábamos realizando ahorita, la colocación de la toma de presión de mi manómetro diferencial en el fondo, entonces sí se consideraría lo que tú mencionabas, todo el aceite. Pero en el ejercicio que estamos haciendo ahorita está ubicado en una posición arriba de la base, entonces me está indicando que la presión que está monitoreando o sensando mi manómetro diferencial, recuerden que es un instrumento de medición, pues es precisamente en donde está ubicado, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya te quedó más claro por qué no lo tomamos en cuenta? Ah, no, sí, no, mi duda era que en el texto, o bueno, es que le digo, no me acuerdo muy bien si en la imagen mostraba dónde estaba el manómetro. Ándale. En el problema original, Es este, o sea, el está, que, ahí indica que es debajo del mercurio. Bueno, es que sé que parece una pregunta tonta, pero no, es no, que ya no, me confundí ahí. no. La toma de presión es en este punto. Es decir, de la tapa son 28 centímetros hacia abajo. Ahí está ubicado el manómetro diferencial. En esta posición, sí se ve el cursor. Sí, En esta posición es donde está tomando la presión mi manómetro diferencial. ¿Sí? Si bajamos todo completo, vamos a suponer que se desplaza de aquí a donde tenemos los 9 centímetros,
Entonces, desde luego que va a cambiar la presión porque ya estaremos considerando 9 centímetros más de aceite. Pero en este caso nada más estamos tomando en cuenta, pues serían los 8 que corresponden de esta cotación, más 12, más los 9 que ya están dentro de 9 centímetros de fluido que están ya dentro del tubo del manómetro diferencial. Por eso es que nada más voy a tomar estos. ¿Sí me Ah, ya explico? entendí. Sí, sí, sí. Entonces todo eso es el manómetro, nada más que tenemos que Así, el calcularlo en la manómetro, parte baja porque es la presión máxima, ¿no? así es la presión máxima que a partir de ahorita vamos a calcular precisamente esa presión que tengo máxima en la ubicación de mi punto. Porque la presión máxima pues va a ser en el fondo, donde hay más presión, ¿estás de acuerdo? Sí. Si me pidieran, a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Ese es un cilindro, ¿sí? Y un tanque cilíndrico. Y me dan el diámetro del depósito. Y me dicen, me dan exactamente la misma imagen, pero me dicen, determina la fuerza que se genera en la base del depósito. Aquí sí tengo que tomar pues todo el aceite, porque mi punto de análisis no va a estar en el manómetro, de hecho ni lo voy a necesitar, porque haciendo mi análisis ubico mi punto en la base y ¿qué tengo? Pues sí tengo las acotaciones y el que me den el dato de la presión del aceite, del aire, o sea, vamos a poner 50 kilopascales más la presión del aceite. Calculo la presión y después despejo la fuerza, ¿sí? Pero en este caso no. Imagínate que en lugar de que tuviéramos este manómetro diferencial, aquí conectáramos otro manómetro. La presión que se está tomando en ese punto es precisamente la que me indica el manómetro. Lo de abajo no lo tomo en cuenta porque está por debajo de mi punto de análisis, ¿sí? Ok. Sí, ¿Alguna profe. otra? Sí, ok, gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? No, profe. Yo tengo una. A ver, dime. Tengo una pregunta. ¿Por qué toma dentro del mismo ejercicio la presión del punto A? ¿No se supone que la presión del punto A es la misma que está ejerciendo ya el mercurio? Bueno, la presión en el punto A es la misma que van a producir los fluidos que estén por encima del punto, en este caso del A. Sí están considerados, de hecho, estos 11 centímetros de mercurio, ¿sí? A lo mejor ahorita ya se va a aclarar tu duda en la siguiente etapa del ejercicio. Sí, sí, quiero entender tu, tu concepto, pero vamos a terminar y ya se te va a aclarar. Nada más sí quiero adelantarte que la presión que tengo en el punto A va a ser producida por los fluidos que tengo ubicados por encima de este punto de análisis, ¿sí? Ahora, esta es la respuesta de tu pregunta. Ya habíamos calculado la presión que genera el aceite y la presión que generan estos 11 centímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, la presión que tengo en el punto A, si trazo una línea horizontal y es el mismo fluido que está dentro del manómetro diferencial, es decir, un fluido homogéneo, ¿cómo sería la presión en el punto B? Es decir, en el otro extremo de mi manómetro diferencial. Ahí ya se aclara tu duda, ¿no? Es la misma, ¿no? Sí, es la misma, ¿sí? Pero aquí, ¿qué fluidos tengo? Ahora, ¿sí le entendieron por qué es la misma presión, muchachos? Está a la misma altura, ¿no? Está a la misma altura y es un fluido homogéneo, ¿sí? En este caso es mercurio, ¿sí? Entonces, la presión que tengo en A va a ser igual, como bien dice su compañero, a la presión que tengo en el punto B. Ahora, analizando esta situación, ¿qué fluido tengo? ¿Qué fluido tengo por encima del punto B? Pues únicamente el mercurio, pero ese mercurio serían 12 más 9 son 21 más 11, ¿cuántos serían? Son 30, 32 centímetros, ¿sí? Lo que corresponde únicamente del mercurio. Y de esa manera, pues calculamos precisamente la presión generada por la columna en el fluido B y que es exactamente la misma que tenemos en el punto A
porque está ubicado en en la misma posición horizontal y es un fluido homogéneo. ¿Sí les quedó claro? Profe, entonces, si en vez de mercurio en el punto B hubiera, no sé, aceite otra vez, Ahí ya no entonces va. ya no se consideraría eso. No, ya no. Ya, ya. Aunque, aunque, por Ajá. ejemplo, si hubiera aceite en los 11 y mercurio arriba, ya no se considera, ¿verdad? Ah, bueno. Vamos a suponer, como dice su compañero, vamos a suponer que tenemos los 11. En este caso, el fluido, tu pregunta quiere entender que este 12 más, ¿no? Es decir, estos 21 centímetros que fuera otro fluido, a lo mejor otro aceite, ¿no? Y que los 11 fueran de mercurio. Esa es tu pregunta, ¿no? Bueno, era al revés, pero sí también. ¿Sí? Ok. Seguiría siendo el mismo análisis. Como el fluido es el mismo que tengo en la ubicación, el punto A y el punto B, sería la misma presión. Pero la presión, para calcular la presión en el punto B, sí tendría que sumar primeramente la presión que produce la columna del fluido del 21 centímetros más los 11 centímetros del mercurio. ¿Sí? En este caso es únicamente mercurio. ¿Sí? Vamos a suponer que, a ver, aquí, en esta, Profe, sí, dime. bueno, si en el dado caso que fuera al revés, que los 11 fueran de aceite y los 21 fueran de mercurio, ¿seguiría considerándose? No, ya no, no sería Sí, sí, homogéneos. sí, claro que sí. Ah, sí, Porque, seguiría siendo igual la misma presión. sí, ¿sabes por qué? Porque el fluido que tienes en la parte inferior, pues va a estar, si son fluidos inmisibles, es decir, que no se mezclan, pues toda esta sección lo tendría del otro fluido. Ujú. Y un Ok, fluido menos denso, pues tendría que ser un fluido más denso que el mercurio. Y el mercurio serían los 21 centímetros. Y aquí vamos a suponer otro fluido, no sé, más denso. ¿Sí? Tendría que ser toda esta parte. Entonces la presión, pues es la misma porque es el mismo fluido en esta sección. ¿Sí me explico? ok, o sea, la única condición que rompería eso sería que todo fuera de aceite, ¿no? Así es. Ahora vamos a Ah, ok. suponer que proyectamos el punto A y el punto B a esta ubicación, en donde está conectado el manómetro diferencial. Si ustedes observan, estaría ubicado en la misma posición horizontal, ¿están de acuerdo? Ese requerimiento sí se cumpliría, pero sería la misma presión. Déjenme, es algo tantito para que lo, lo, este, lo veamos un poquito más claro. Permítanme, no sé. Ay, ok, gracias.
¿Ya la ven? Ya. Ok, bueno. Se tarda un poquito, pero bueno. Ok. Aquí era lo que quería comentarles. Les comentaba que si imagináramos que, o consideráramos que el punto de análisis, el punto A lo tengo a la ubicación en donde está la toma de presión y proyectando esa línea horizontalmente ubico el punto B. La primera condición sí se cumpliría para determinar que la presión fuera igual en un punto que se mantiene ubicado en la misma posición horizontal, ¿sí? Entonces, sí se cumple. Pero viendo nuestro sistema, en las condiciones, suponiendo que cambia la posición de A y B, ¿sería la misma presión que tengo en A y en B? Está No, ubicado en la misma posición. ¿Sí o no? No, profe. No, No, claro que no. ¿Por qué? No va a cambiar porque ya no es un fluido homogéneo el que está por debajo de ellos, más bien el que los está uniendo. ¿Sí? Aquí tenemos 9 centímetros de aceite y 11 centímetros de mercurio de este lado. Y del otro lado únicamente tenemos mercurio. Entonces, por lo tanto, la presión no va a ser la misma. Entonces, ahí no se cumple esa condición de que la presión es la misma en un punto horizontal. En el caso del punto B, pues sí, igual inclusive si pusiéramos donde empieza el mercurio, si lo bajáramos a la posición de B aquí, en esta ubicación, sí sería la misma presión, la que tenemos en el punto A, aquí en donde está donde está la intersección del fluido, del manómetro diferencial y el aceite con respecto al otro lado del manómetro. ¿Por qué? Porque están conectados, pero es el mismo fluido que tenemos en la misma tubería. ¿Sí? Ahí sí se cumpliría también, pero en la ubicación que pusimos en verde, ahí sí no se estaría cumpliendo. ¿Sí, sí les quedó ya más claro? un poquito. ¿Podríamos hacer el análisis a los 29 centímetros? O sea, por decir que los puntos estuvieran el A y el B. O para resolver este ejercicio, podríamos hacerlo justo a los 29. Es Sí, decir, claro. donde empieza el mercurio del lado izquierdo y pues vaya, donde igual En hay ese- mercurio del lado derecho. sí, es lo que les estoy comentando ahorita. Sí, sería igual, pero en este caso tu ecuación te quedaría únicamente, sería la presión del aire más la presión del aceite, ¿sí? Y el mercurio ya no lo tomarías en cuenta, porque no está por la parte superior de la ubicación de tu punto de análisis. Y finalmente, si lo hacemos, ¿por qué te va a salir el mismo resultado? Porque tienes 11 centímetros en la parte inferior de un lado y otros 11 centímetros en la parte del otro lado. Entonces, finalmente eso no los estás considerando. Aunque tengas el fluido por debajo, es como si es el mismo, es homogéneo y está ubicado en la misma posición horizontal, sí es la otra manera que les comentaba a ustedes de poderle darle solución al problema. Ok, entonces, pues igual pude haber trabajado con eso y me tendría que haber salido lo mismo en el problema. Sí, 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 te va a dar lo mismo. Sí, te va a dar lo mismo. Es que yo lo hice así, pero no me dio lo mismo. Bueno, es que ahí tú ya no consideras el mercurio. Sí, Nada más. hice el del mercurio y el del aceite. El que no consideré fue el punto A. Por eso ahorita le había preguntado por qué había puesto el punto A. Bueno, sí vas a considerar el mercurio, pero no los 31 centímetros, sino nada más 21. Serían, sí, 21. Perdón, no los 32 centímetros, sino nada más 21. Es decir, la columna en donde estaría la sección B. Ok. Sí, 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 lo hiciste así, ¿no? No, yo tomé los 29 del mercurio. O sea, tomé 29 del mercurio y Ajá. lo multipliqué por el peso específico del mercurio, que sería el 132.8,
y a eso le reste lo de el aceite, bueno, la gravedad específica, con la gravedad específica sacamos el peso específico y lo multipliqué por 0.37 metros, que serían los 29 más los 8 del aire. Es que Pero ahí ¿por qué sí. 29? Ah, perdón, que lo interrumpa, profe. No, está bien, no, se me quedé pensando. Son 29 porque como eso son 8 y 12 son 20, más 9 son 29 centímetros de Exacto. aceite. Ajá. Pero aquí al considerar los 29 centímetros del aceite, nada más era la ubicación del punto A y el punto B, precisamente donde está la interfase del aceite y del mercurio. Ok, entendí. Okay. ¿Sí? Pero si tomaste los 11 y no los descontaste, entonces ahí sí te va a dar vas a ver un error porque estás considerando la presión que te producen esos 11 centímetros de mercurio y no se los descontaste. Ok, entonces, si digo que el punto A y el punto B pues, tienen la misma presión por ser misma altura y mismo fluido, de todas formas le tengo que descontar esos 11 centímetros. Si lo hiciste en la ubicación, del aceite con el mercurio. Sí, tienes que tomarlo en cuenta. Okay. El de ambas columnas. Ok, profe, muchas gracias. Sí, ¿te quedó claro? Sí, creo que sí, ya vi cuál es mi error. ¿Ya ven el cursor? ¿En la imagen? El cursor sí, pero su imagen ya no, profe, se ve como Está que negro. rayado. A ver, déjenme ver. Es que como que se detuvo esto. A ver, voy a volver a entrar. Bueno, ya quedó ahí. ¿Ya ven la imagen? No, profe, parece que está cargando. Está cargando. Está Ok, cargando. gracias. Ahí está ya. Ya apareció. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo hice el análisis ahorita con las letras rojas. Les voy a mandar, lo voy a hacer el problema considerando la ubicación del punto A y el punto B, donde menciona su compañero, para que vean que les va a salir el mismo resultado. Eso ya se los mando en un PDF para que lo analicen. Se los mando en el transcurso de mañana o el fin de semana se los envío para que comparen y analicen ustedes uno y otra solución y vean que les va a salir lo mismo. En mi caso, que tenemos de la línea de las letras verdes, ahí sí no va a ser la misma presión, porque no es un fluido homogéneo. ¿Sí me explico? Tenemos aceite y mercurio de un lado. Y del otro lado únicamente mercurio. Ahí sí no se cumple la condición para definir que la presión es igual. ¿Sí? Ok, profe. Profe, yo tengo una última duda. No, dime. Los 16 centímetros del lado B, bueno, del lado de la derecha, ¿son o sea, los últimos 8, los últimos 2 de 8 son de aire o esos no se cuentan? Ese es el aire. Estos 8 centímetros que están en los primeritos, esa es el espesor de la columna de aire. Pero recuerda que no se toman en cuenta porque el aire es un fluido compresible. ¿Sí? Entonces, la ecuación fundamental de la hidrostática se utiliza únicamente con fluidos líquidos. ¿Sí? Entonces, puede ser 8 centímetros, puede ser 1 metro, o puede ser más o menos. Aquí lo importante es que es un fluido que está comprimido.
¿sí? Y esa presión es la que estamos calculando. Ah, sí, pero me refiero a lo del tubo de la derecha, ¿no? Sí, sí, son estos 8, los que están abajo del escudo del ECIME, ¿no? Esos 8. Los otros 8, o sea, igual, estos 8 te están dando la ubicación de la superficie libre de líquido del aceite con respecto, permítame un tantito. Sí. Perdón, muchachos. Sí, les comentaba que esos 8 centímetros se refieren precisamente a la diferencia de las alturas de las de superficie libres de líquido. La del aceite con respecto a la del mercurio, ya que el mercurio que está dentro del tubo piezométrico, del manómetro diferencial. Pero aún así, esos 16 centímetros no se toman en cuenta porque está abierto a la atmósfera. Si estuviera cerrado o hubiera una contrapresión, entonces sí se tomaría en cuenta. La presión únicamente si fuera aire o estuviera con otro fluido. Pero en este caso está abierto a la atmósfera, no los tenemos que tomar en cuenta. Nada más es para ver la distancia que hay de la superficie libre del aceite hacia la superficie libre del mercurio. ¿Sí, sí te quedó claro? Sí, profe, ya, y ahora sí ya quedó claro. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya sustituyendo en nuestra ecuación, la presión del aire ya la vamos a calcular de la siguiente manera, pues nada más sustituyendo en la ecuación que habíamos definido de inicio. Sería la presión del aceite, que ya la calculamos, la presión del mercurio también ya la calculamos, y finalmente la presión que se tiene en el punto B, que la determinamos multiplicando el peso específico del mercurio por la altura, en este que eran 32 centímetros. Y ya nada más nos quedaría sustituir valores en nuestra ecuación. Serían 42.49 la presión que está generándose por por el punto, en el punto A, que es la misma que tenemos en el punto B, y que está monitoreándose por el manómetro diferencial, menos la presión que se está generando por la columna de aceite, es decir, 2.27 menos la presión que se está produciendo por los 11 centímetros del mercurio. ¿Sí? Bueno, y haciendo nuestras operaciones obtenemos que la presión del aire es de 25.62 kilonewtons por cada metro cuadrado. Esa es la presión que tengo a la que está presurizado mi aire. ¿Sí? ¿Ya les quedó más claro? Sí, profe. Vale. Entonces, hago este ejercicio y se los mando considerando la otra opción, subiendo el punto A y el punto B, precisamente en donde está la intersección, como mencionaba su compañero. Y ahí el único cambio que vamos a hacer es precisamente que estos 11 centímetros ya no se consideran. Y nos va a salir exactamente el mismo resultado. De hecho, voy a tratar de hacerlo en esta misma diapositiva. Ya se los mando en PDF. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. ¿No? Ok, bueno, vamos a continuar Todo con... bien. Aquí está. Este es otro problema. Aquí en este caso es lo que me preguntabas en el principio del otro problema. Aquí la presión, si ustedes observan, tenemos un tubo piezométrico, ¿sí? El cual está conectado en la parte inferior del depósito, ¿sí? Tenemos un depósito que está a su vez interconectado con agua
dos depósitos diferentes. El fluido está totalmente lleno en la parte inferior y en la parte superior del tubo A tenemos aire presurizado. Y tenemos otro manómetro, el cual tiene unas condiciones diferentes de altura de agua en la parte inferior, que también está presurizado. Pero todo el sistema está interconectado y en la parte inferior aquí tenemos un tubo piezométrico, el cual al momento de que está bajo estas condiciones, la altura que va a tener el agua dentro de mi tubo piezométrico es de 900 milímetros. El agua está a una temperatura de 65 grados y me están pidiendo determinar la presión manométrica que tendría el aire en el punto A y la presión manométrica que tendría el aire en el punto B. A pesar de que es el mismo sistema, va a tener presiones diferentes porque hay condiciones a su vez también distintas de agua en cada una de las diferentes columnas. Bueno, ¿cómo podremos determinarlo? Vamos a hacerlo por partes para que no se le entiendan y no se me vayan a perder. Bueno, imaginemos que, perdón, tenemos la columna A y es donde me están pidiendo la presión precisamente del aire. Es decir, tendría que determinar una presión en base a la información que me están proporcionando para poder de ahí, pues, despejar precisamente la presión en A. ¿Qué presión tendría que calcular? Pues en este caso sería la presión en el fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendría que, calcularía la presión que se está generando esta columna y despejaría precisamente, como le hicimos en el ejercicio anterior, la presión manométrica del aire comprimido, ¿sí? Entonces, de esa manera, bueno, la presión de esta columna en la base del fondo tendría que calcularla. Ahora, ¿cómo calculo precisamente esa presión? Bueno, pues va a ser generada por la presión manométrica que se tiene del aire, es decir, la presión en A, que es la que me están solicitando, más la presión que va a producir esta columna de agua que está contenida en el depósito A. ¿Sí? Sí, le quedó claro hasta ahí. ¿Sí? Bueno, Todo bien Sí, hasta ahí, bien. profe. ok. Ahora, vean, tenemos una ecuación con dos incógnitas. No las vamos a poder solucionar así directamente, pero vamos a analizar qué datos tenemos. La presión del agua, la vamos a calcular también independientemente como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ahora, ¿cómo calculo la presión que me están solicitando? Pues simplemente la despejo, ¿sí? Sería la presión de la columna menos la presión que está produciéndose por el agua, es decir, la presión de la base del fondo de esta sección, ¿sí? Ahora, ¿cómo determino precisamente esta presión? No la conozco. La del agua, pues fácil. Sé que es el peso específico del agua por la altura del agua. Ahora, en este caso me están indicando que es agua a 65 grados centígrados. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Pues de tablas. Como me están dando temperatura, pues me voy a mis tablas y de esa manera selecciono la temperatura a la que está mi fluido, es decir, tengo que considerar un peso específico de 9.62 kilonewtons por cada metro cúbico, ¿sí? De esa manera, pues ya sé cuánto vale el peso específico. Y respecto a la altura, pues no hay problema. Lo determino de mi diagrama, ¿sí? Sustituyendo en mi ecuación para calcular la presión sería 9.62 kilonewtons por cada metro cúbico, que es el peso específico que obtuve de tablas del agua a 65 grados centígrados, y del diagrama pues analizo qué altura tengo, ¿sí? Serían 200 milímetros más 400 milímetros, ¿sí? Entonces de esa manera pues esa sería la altura, es decir, 600 milímetros es la columna de agua que tengo en la sección A. Lo convierto a metro, pues como un metro sé que son 1000 milímetros, haciendo mi análisis dimensional se me eliminan estos milímetros y un metro sobre el volumen me va a dar kilómetros por metro cuadrado. Esta es la presión que está generándose por la columna de agua, 5.77 kilonewtons por cada metro cuadrado, ¿sí? Es decir, esta agua produce sobre esta ubicación de mi depósito
5.77 kilómetros por cada metro cuadrado. ¿Dudas? ¿No? Bueno, ahora, ¿cómo calculo la presión que voy a tener en la base del depósito? Bueno, perdón, pues tengo conectado este manómetro diferencial. Como está ubicado, aquí es el mismo fluido, y entra el agua y está ubicado en la misma posición horizontal. Entonces, por lo tanto, la presión que tengo en la base del depósito, pues va a ser la misma presión que voy a tener en la base de mi tubo piezométrico. ¿Están de acuerdo? Ahora, esta presión, ¿cómo la calculo? Pues multiplicando precisamente la altura, que son los 900 milímetros, por el peso específico del agua. Es la misma agua, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sería 9.62, pero aquí en este caso son 900 milímetros, porque esta es la columna que subió debido a la presión que se está generando dentro de mi sistema. Igual hago mi conversión y mi análisis dimensional, se eliminan los milímetros y el metro sobre unidad de volumen me da unidad de área, es decir, unidad de fuerza sobre unidad de área, y haciendo mi operación obtengo que la presión que voy a tener en la base del depósito son 8.85 kilómetros sobre metro cuadrado. Y es la misma presión que voy a tener o que está sensando mi tubo piezométrico con respecto a la presión en la base de la columna en el punto A. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok, profe. bueno. Ok, entonces, como les decía, la presión en la columna A es la misma que tengo en el tubo piezométrico. Y de ahí, pues ya sustituyo en mi ecuación y determino que la presión en la columna A es igual a 8.85 kilómetros por cada metro cuadrado, que es la que está generándose por el agua en la base, menos la presión que se produce por el agua, es decir, 5.77 kilómetros sobre metro cuadrado. Y ya la presión que se está generándose en el aire es de 3.08 kilómetros sobre metro cuadrado. ¿Sí le captaron? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profesor. ya no nos da tiempo de terminarlo, lo terminamos en la próxima clase, pero el B es exactamente lo mismo, nada más van a cambiar las condiciones de altura del agua. Si les da tiempo, háganlo, y si no, lo revisamos en la próxima clase, muchachos, por favor. Y les subo a